Buenos días. No ha sido fácil convencer no solamente a países, a estados, diferentes factores de la política internacional sobre la gravedad de la tragedia que se vive en Venezuela. Ha sido un proceso, digamos, bien exigente, porque desde el principio hemos tenido que lidiar contra los esfuerzos de lobby de la falsa oposición. Hay que recordar que mientras muchos venezolanos estábamos denunciando que en Venezuela estábamos confrontando contra una tiranía, la óptica de la falsa oposición y su mensaje fuera de Venezuela es que estábamos frente a un mal gobierno y en el peor de los casos frente a un régimen autoritario. Algunos politólogos inclusive decían que estamos frente a un autoritarismo competitivo. Y toda una gama de operadores políticos con diferentes títulos de analistas, de politólogos, inclusive de periodistas, que se dieron a la tarea de propagar la falsa ilusión de una salida institucional electoral, sabiendo que esto era imposible. Sin embargo, esos factores han sido derrotados no solamente por la perseverancia y la claridad de muchos venezolanos denunciando la situación que se vive en Venezuela, sino también por la fuerza de los hechos. A pesar de que tomó prácticamente casi 20 años convencer a mucha gente, pero ya hoy hay claridad de que efectivamente no hay ninguna posibilidad de una salida por la vía electoral bajo el régimen de Maduro. De la misma manera, ahora estamos en un proceso, yo diría, no de transición, pero sí hay un proceso para digerir un poco la nueva realidad que se plantea, y es justamente porque algunas personas siguen tratando de plantear salidas dentro de un marco jurídico y legal que es una ficción, que es inexistente. No hay ninguna previsión que sea viable dentro de la actual constitución de Venezuela que permita una solución o una salida política a la crisis que hay. Sin embargo, esta situación, esta opinión ha cambiado dramáticamente en las últimas semanas. Por eso nosotros vemos como un avance muy importante que ya los diferentes gobiernos, sobre todo los países que son vecinos con Venezuela, comienzan a verse impactados. Su percepción cambia además porque se ven como víctimas pues también de un proceso el cual ellos no dimensionaron de esa manera y que ahora sienten que se les escapa de las manos. Y me refiero justamente al impacto que ha tenido la gran cantidad de venezolanos desplazados fuera de su territorio y que tienen que ser recibidos forzosamente de manera inesperada por varios países en la región. Todo esto ha ido madurando en la opinión, en el análisis de estos diferentes países, que no hay otra manera de brindar la mejor ayuda humanitaria a Venezuela que no sea poniendo fin a la causa que ha producido todo este problema, que es justamente derrocando al régimen de Nicolás Maduro. Esto nos lleva a considerar lo que nosotros hemos venido planteando. Me refiero no solamente a los repúblicos, me refiero a muchas personas que de manera individual o colectiva han planteado desde hace mucho tiempo la necesidad, la inevitabilidad de una salida por la vía de facto, por la vía de fuerza. Y esto ya pues forma parte de las hipótesis de trabajo, no solamente de los Estados Unidos, sino de Colombia, de Brasil, de Perú, de Argentina y de varios países que se sienten afectados por esta situación. Sin duda nosotros hubiésemos preferido que este convencimiento hubiese derivado de la conmiseración con la tragedia que viven millones de venezolanos, pero vino por otras vías
y nosotros pues vemos que esto va a producir en los próximos, seguramente en las próximas semanas o en los próximos meses, va a producir un proceso de definiciones que debe necesariamente conducir a lo inevitable, que es una salida de fuerza. Esta salida de fuerza no tiene sino dos maneras de expresarse. Una manera es que sea la insurgencia de facciones determinantes que disputen el control militar dentro o en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas, y que esto pues realmente contribuya a reequilibrar la correlación de fuerzas y a replantear los factores que tienen el poder en Venezuela. La otra vía de fuerza sería la intervención militar internacional, donde ya vemos que hay, se comienzan a desarrollar movimientos, sobre todo para informar, educar a la opinión pública internacional sobre las razones que podrían justificar una acción de esta naturaleza. Por eso abunda la información documentada de las vinculaciones que tiene el gobierno con negocios que tienen que ver con el lavado de dólares, con el narcotráfico, los abusos a los derechos humanos, el estado de depauperación que está la sociedad venezolana, la cantidad, millones de personas que están viviendo prácticamente con unos estándares realmente bajos, o sea, en la manera técnica de decir que miles y millones de personas pues están pasando hambre, y que se puede además constatar que el régimen que estamos combatiendo en Venezuela, como lo han hecho otros regímenes en el mundo, está linchando a su propia población civil para mantenerse en el poder. De manera que es un avance que haya ya, se acepte discutir en la mesa que efectivamente no hay otra salida posible que no sea la salida por la vía de la fuerza, y estas dos hipótesis que les he planteado en el día de hoy tienen diferentes desarrollos, pueden tener diferentes variaciones, pero en realidad lo importante es saber que, dado al colapso que hay institucionalmente hablando en Venezuela, el estado de deterioro, el estado de desmantelamiento que hay de la sociedad venezolana, no hay la menor posibilidad de que se pueda producir una situación de negociación o de convocar a unas elecciones que no serían sino una farsa, inclusive como lo han planteado algunos sectores de la falsa oposición, suponiendo que sea una elección supervisada por las Naciones Unidas o algún organismo internacional. Reducidas las posibilidades para salir del gobierno a la variante, a una salida de fuerza con sus dos variantes, bien sea un levantamiento interno militar o la intervención militar internacional, en realidad nosotros podemos decir, sin intención de estar pronosticando eventos específicos, que efectivamente es una situación que ha llegado a su punto final, ha llegado a su término. Y esto es lo que deben plantearse no solamente los operadores políticos que apoyan al régimen de Maduro, sino fundamentalmente a quienes integran las Fuerzas Armadas, porque muchos de ellos se han visto forzados a defender un sistema de corrupción del cual muchos de ellos sin duda se habrá beneficiado, pero que a la postre resulta muy claro que si las Fuerzas Armadas venezolanas en su conjunto no son parte del necesario proceso de destrucción del régimen chavista, pues ellas también serán arrasadas sin ningún tipo de consideración por la inevitabilidad de los hechos, porque en realidad es dramático, es lamentable ver cómo se les ha perdido la fe y el respeto, de manera que eso plantearía pues una situación quizás la más dramática de todas, porque además es la que viene tomando más cuerpo en los últimos días, dada la situación de duda que se percibió, o bueno, hay quienes dicen que no es duda, sino simplemente es por el estado de control que tiene el gobierno cubano sobre las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero de una manera o de otra, las Fuerzas Armadas tienen que comenzar a ver este proceso
con una óptica que les permita entender que o bien ellas en su conjunto forman parte del cambio que viene o lamentablemente van a perecer como institución producto justamente del quiebre inevitable del Estado chavista.